El chico pidió pan. Recibió una patada en las costillas. Sin nombre, sin abrigo, sin nadie que se preocupara. Pero cuando el ranchero se interpuso entre él y la siguiente patada del borracho, todo empezó a cambiar, para ambos. El niño no lloró, ni cuando el hombre le dio el revés la primera vez, ni cuando resbaló en la pasarela helada frente a la cantina. Y tampoco ahora, cuando la bota con punta de acero le dio de lleno en las costillas y lo hizo resbalar hacia el aguanieve como si ya estuviera muerto. Simplemente se acurrucó más, con los brazos alrededor del vientre, con la corteza de pan que había rogado aún apretada entre los dedos. La sangre le corría por la nariz, rápida y caliente, humeando contra la tierra fría. Parpadeó y notó el sabor a cobre en la lengua, pero aún así guardó silencio. El borracho se tambaleó hacia atrás, maldiciendo al aire, no al niño. Solo buscaba una excusa para abalanzarse. Podría haber sido un perro callejero, una sombra o un mal recuerdo lo que lo hizo reaccionar. Pero resultó ser el niño. Pequeño, huesudo, de unos 7 años, sin abrigo y con los pies envueltos en harapos. Eso te enseñará, murmuró el borracho, arrastrando la voz en el frío. Pide limosna en otro sitio, rata. Se giró para volver al salón, con los hombros encorvados contra el viento gris, arrastrando las suelas de las botas. Ese debería haber sido el final. No lo fue. La segunda puerta del salón se abrió de golpe, y un hombre entró. No rápido, no ruidoso, simplemente allí. Era alto, de complexión firme, como el tipo de hombre con el que uno no se topa sin disculparse. El cuero crujió suavemente al avanzar. Un sombrero de ala ancha le cubría casi toda la cara, pero su boca formaba una línea tan apretada que parecía tallada en piedra. No miró al chico. Todavía no. Sus ojos estaban fijos en el borracho. Recoge el pan. El borracho se giró, parpadeando estúpidamente. ¿Qué? El desconocido no se movió, no alzó la voz. Simplemente lo repitió. Recoge el pan. ¿Qué? ¿Ahora das órdenes? El hombre hinchó el pecho, lleno de cerveza rancia y orgullo. No es tu mocoso. Escoria. Escoria de la calle. El desconocido bajó a la calle, lento pero seguro. Cada paso crujía en la nieve acumulada como una promesa cumplida. ¿Derribas a un niño hambriento y luego lo pisoteas?, preguntó. Recoge el pan. El borracho rió una vez, con fuerza. ¿Y si no? El ranchero entrecerró los ojos levemente. Entonces te ayudo a encontrar tus dientes. Esa fue la última palabra pronunciada antes de que estallara la pelea. No tardó mucho. El borracho lanzó un golpe amplio y lento. Falló. El ranchero se movía como un hombre que no desperdiciaba movimiento. Un puñetazo, solo uno, y el borracho se desplomó como papel mojado, con un charco de sangre y calumnia mezclándose en sus labios. La calle quedó en silencio. Una mujer se quedó sin aliento desde el porche de la tienda. 2 hombres salieron de la barbería y observaron con los brazos cruzados. Nadie intervino. Sabían quién era el desconocido. Ash Teller, dueño del Rancho Southridge. Viudo hace 3 inviernos. Conocido por sus manos, tanto por el trabajo que hacían como por lo que habían hecho en su juventud, cuando un cuchillo o un puño eran la única ley en kilómetros a la redonda. Ahora se arrodilló junto al niño. Aún así, el niño no lloró. Solo se estremeció cuando la mano de Ash se acercó a él, intentando apartarse como un animal herido atrapado en una trampa. Ash se detuvo. No estoy aquí para hacerte daño, dijo con voz baja y áspera como la grava suavizada por el tiempo. El chico no respondió. Simplemente miró hacia arriba a través de una masa de sangre y cabello oscuro, mientras su pecho se elevaba con respiraciones entrecortadas y agitadas. Ash metió la mano en su abrigo, sacó un pañuelo limpio y se lo ofreció. ¿Tienes un nombre? Nada. Ash se acercó. No voy a volver a preguntar. Tommy. El nombre fue susurrado, quebrado por la mitad. Ash asintió una vez. Muy bien, Tommy. Te llevaré con el Doc Hardy. Está sangrando por la nariz y respirando mal. Después, hablaremos de comida. El niño no se resistió cuando Ash lo levantó. No tenía fuerzas. Su cuerpo se desplomó contra el pecho del ranchero, con un brazo colgando y el otro aún agarrando la corteza de pan. Dentro del consultorio, la estufa ardía con fuerza. El calor golpeó a Tommy como una ola, y por un instante se tensó, abrumado. Ash lo colocó sobre la mesa con cuidado, como si fuera de cristal y ya estuviera agrietado. El doctor Hardy arqueó una ceja, pero no lo cuestionó. Simplemente limpió la sangre,
Revisó las costillas y envolvió la gasa con el cuidado de quien ha curado más heridas de las que puede contar. 3 rotos, dijo por fin, mirando a Ash. Podría haber sido peor. Menos mal que es pequeño. Ash es sencillo. Tiene un lugar. Doug negó con la cabeza. No lo creo. Lleva un tiempo por aquí. Suele dormir cerca de la cuadra. Come lo que encuentra. Le avisé al sheriff, pero ya sabes cómo es esto. Ash apretó la mandíbula. Sí, lo sé. Después de que el doctor se fue, Tommy volvió a abrir los ojos. Observó a Ash por debajo del borde de la venda de su sien. ¿Por qué lo detuviste?, preguntó, apenas audible. Ash no respondió de inmediato. Se sentó en la silla junto a la mesa, con una mano en la rodilla. Te parecías a alguien que conocía. Tommy parpadeó. ¿Quién? Mi hijo, dijo Ash simplemente. Murió. Hace años. El silencio que siguió fue denso, pero no frío. Tommy se quedó mirando las tablas del suelo un rato y luego dijo. Lo siento. Asni se inmutó. Yo también. Se levantó y se acercó a la estufa, avivó el fuego y luego puso encima una olla de caldo de la despensa del doctor. Lo sirvió en una taza de hojalata y se lo ofreció a Tommy, quien bebió lentamente, como si temiera que se esfumara. Esa noche, Ash no lo llevó al establo. Él lo trajo a casa. El rancho no era gran cosa, 4 habitaciones y un granero, pero estaba limpio y era suyo. Tommy permanecía tieso en un rincón junto a la chimenea, agarrando una manta que Ash le había dado. No habló, solo observaba. Ash preparó estofado. El niño no preguntó qué contenía. Comió despacio al principio, luego más rápido. Al terminar el plato, le temblaban las manos. Comes como un niño que tiene miedo de que sea su último plato, dijo Ash. Tommy levantó la vista. Podría ser. Ash se inclinó hacia adelante. Aquí no. Afuera, el viento aullaba abajo sobre la tierra. La nieve se arremolinaba contra las ventanas. Pero adentro, el fuego ardía con firmeza. Por primera vez en quizás años, el niño dejó caer la manta de sus hombros. Y por primera vez, Asteller sintió un cambio en el aire a su alrededor, como si el rancho ya no fuera solo un lugar para llorar. Podría convertirse en un lugar de sanación. Asteller no durmió mucho esa primera noche con Tommy bajo su techo. Se sentó junto a la chimenea mucho después de que el niño se durmiera, respirando profunda y pesadamente bajo la colcha del sofá. La casa del rancho estaba en silencio, la clase de silencio que podía engullir a un hombre entero si se lo permitía. Ash estaba acostumbrado a ese silencio. Acostumbrado a noches demasiado largas y mañanas demasiado prematuras, todo empañadas por un dolor del que ya nunca hablaba. Pero esa noche, había una carga diferente en el silencio. Una que no parecía pena, sino algo más antiguo. Algo que aún no podía identificar. El niño se movió una vez mientras dormía, haciendo una mueca de dolor en las costillas. Ash lo observaba con la mandíbula apretada y las manos cruzadas entre las rodillas. Había enterrado a un hijo una vez. Y aunque Tommy no era de su sangre, ese dolor en el pecho, el que creía que había muerto con su propio hijo, había resurgido al ver al niño tirado en la calle, cubierto de nieve y vergüenza. Ash se levantó justo antes del amanecer, encendió la estufa y preparó el café. Al amanecer, ya estaba en el establo, alimentando los caballos y rompiendo el hielo en los comederos. Al regresar, encontró a Tommy despierto, todavía envuelto en la colcha, pero sentado erguido, observándolo con cautela. ¿Tienes hambre?, preguntó Ash, sacudiéndose la nieve de los hombros. Tommy asintió. Hay pan y huevos en la mesa. Servid. Tommy se movía despacio, con cuidado en cada paso. Aún le dolían las costillas, pero no se quejaba. Se sentó en el borde de la mesa y comió en silencio, levantando la vista de vez en cuando para ver si Ash lo observaba. Y lo hacía. Después del desayuno, Ash le entregó al niño un abrigo viejo. Le quedaba grande, las mangas le caían por debajo de las puntas de los dedos, pero lo tomó sin decir palabra. ¿Alguna vez trabajaste en un rancho?, preguntó Ash. Tommy meneó la cabeza. Estás a punto de hacerlo. No lo presionó demasiado. Solo le dio tareas sencillas: juntar leña, cepillar a los caballos, llenar los cubos de alimento. Tommy no dijo mucho, pero Ash notó que el niño no dejaba de observarlo. Sus ojos seguían cada movimiento, cada orden, cada ritmo tranquilo de la vida del rancho como si intentara memorizarlo todo antes de que desapareciera. Para cuando el sol se ocultaba, Tommy tenía las mejillas enrojecidas por el frío y el trabajo, y los ojos entrecerrados por el cansancio. Ash no dijo nada. Simplemente le dio otro plato de estofado,
Lo observó comer y luego lo acompañó a la habitación de invitados. Hacía años que nadie dormía en la cama. As nunca había tenido motivos para prepararla. Ahora lo hizo. Gracias, dijo Tommy suavemente mientras se metía debajo de la colcha. As se quedó en la puerta un momento antes de responder. De nada. A la mañana siguiente llegaron visitantes. Se corrió la voz rápidamente. Sobre el chico. Sobre el borracho tendido afuera del bar. Sobre Asteyer sustituyendo a alguien que no era suyo. La gente no sabía qué pensar de eso. El primero en llamar fue el sheriff Cade. Un hombre alto, de pelo ralo y con una placa que había visto más alcohol que justicia. Se apoyó en el marco de la puerta, con el sombrero en la mano. Buenos días, As. As no ofreció asiento. Al whistle. Cade parecía incómodo. Solo quería saber cómo estaba. Me enteré del incidente. ¿Está bien el chico? Está descansando. Bien. Qué duro. ¿Piensas cuartelarlo? No estaba pensando en ello, dijo As. Simplemente lo hice. El sheriff se rascó la barba. Ya sabes que la gente hablará. De Jalos. Kate Sinchio. Siempre ha sido de los que toman decisiones discretas. Solo manténme al tanto. Por si algún miembro del ayuntamiento viene a preguntar. As asintió una vez y cerró la puerta. Más tarde, llegó la señora Langley de la tienda. Trajo un pastel, de manzana, aún caliente. E intentó no mirar por encima del hombro de As, hacia donde Tommy estaba barriendo la chimenea. Solo quería darles las gracias, dijo, por intervenir. Algunos vieron lo que pasó. Dijeron que fue grave. As no habló. Ella sonrió con fuerza. Tienes suerte de que estuvieras allí. La voz de As era firme. La suerte no tuvo nada que ver. Al tercer día, quedó claro que Tommy no pensaba irse. No es que lo dijera. Pero cada mañana se levantaba con As. Se ponía ese abrigo enorme y lo seguía a la nieve como si perteneciera allí. Y As no lo detuvo. Algo tácito había pasado entre ellos. Una especie de entendimiento. En la cuarta mañana, Tommy encontró la foto. Estaba escondido en la estantería, medio oculto tras un viejo libro de contabilidad. Una imagen en blanco y negro, arrugada y descolorida, de una mujer con un niño en brazos. As lo encontró mirándolo fijamente. Esa es mi esposa. Dijo As en voz baja. Se llamaba Mary. Ese es Caleb, nuestro hijo. Tommy no preguntó qué había pasado. No hacía falta. El silencio alrededor de la foto lo decía todo. Se enfermó, continuó As. Ese año, el invierno se adelantó. Para cuando fui al médico, ya era demasiado tarde. Caleb aguantó 2 meses más. Luego, su voz se fue apagando. Tommy asintió, agarrando la foto con delicadeza. Parecen amables. Lo eran, dijo As. La amabilidad no evita que pasen cosas malas. Pero hace que las cosas buenas importen más. Esa noche, Tommy tuvo una pesadilla. As despertó con un grito corto, agudo y de pánico. Corrió a la habitación y encontró a Tommy retorciéndose, con el pecho agitado y los ojos cerrados. No, para. Por favor, no. As se sentó en el borde de la cama y puso una mano firme sobre el hombro del niño. Tommy, estás a salvo. El niño se despertó sobresaltado, jadeando y con los ojos desorbitados. As no preguntó qué había soñado. Simplemente se quedó sentado hasta que dejó de temblar. Recuerdo cosas, susurró Tommy. Cosas que intento olvidar. Todos lo hacemos. Algunas noches todavía lo oigo. A ese hombre. Su voz. Ash sintió lentamente. Yo también oigo voces. Mi esposa. Mi hijo. Algunas noches todavía las oigo en casa. Tommy lo miró con los ojos muy abiertos. As continuó. No estás roto, Tommy. Te estás recuperando. Toma tiempo. Pero no tienes que hacerlo solo. Tommy no respondió. Pero tampoco se dio la vuelta. Los siguientes días transcurrieron entre la nieve y el silencio. Las tareas se convirtieron en rutina. Tommy aprendió rápido. As no lo dijo, pero estaba impresionado. El niño tenía agallas. Quizás demasiadas para su edad. Pero algo cambió el séptimo día. As estaba en el pueblo recogiendo provisiones cuando vio una figura esperando cerca de la carreta. Una mujer. Delgada, alta, con los ojos enrojecidos. Dio un paso adelante, retorciéndose las manos. ¿Iris Ash Teller? Él asintió. Ese chico que acogiste, Tommy. Creo que podría ser de mi hermana. El corazón de Ash se desaceleró. Explica. Mi hermana se llamaba Ruth. Desapareció hace 2 años. Se fue del pueblo con un hombre en quien nunca confiamos. Dicen que regresó solo.
Ella no. Pero tenía un hijo, de unos 7, quizá 8 años. Se llamaba Thomas. He estado buscándolo. Asla estudió cuidadosamente. Nunca te mencionó. No me sorprende. Era tan pequeño. Y estaba asustado. Debería haberme esforzado más. As no habló. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. No quiero llevármelo. Pero tenía que saberlo. Tenía que verlo. Por favor. As pensó en los ojos de Tommy. Su silencio. Su dolor. Él asintió una vez. Ven mañana. Estará aquí. Mientras la mujer se alejaba, asintió que algo se enroscaba en su pecho, apretado e incierto. Esa noche, Tommy vio caer la nieve. Se sentó a su lado. «Hay alguien que podría conocerte», dijo lentamente. Tommy no se inmutó. «Alguien de antes. Una mujer. Dice ser tu tía». Tommy miró fijamente el fuego. «¿Quieres verla?», preguntó Ash. El niño guardó silencio un buen rato. Luego dijo, «No recuerdo a nadie. En realidad, no. Solo cosas malas. No tienes que ir con ella. Pero si es de la familia». Tommy se giró. «Creía que lo eras». A Ash le cortó la respiración. «Lo soy», dijo en voz baja. La mañana siguiente traería respuestas para las que ninguno de los dos estaba preparado. Y decisiones que no podían revertir. El sol amaneció tarde a la mañana siguiente, oculto tras densas nubes que presagiaban otra tormenta. La nieve se aferraba a las ramas desnudas como encaje quebradizo, y el aire olía a algo a punto de caer. Dentro de la casa del rancho, el fuego se había encendido temprano. El aroma a pino quemado era intenso y constante. Asteller estaba sentado a la mesa con una taza de café, mirando el vapor en lugar de al chico que tenía enfrente. Tommy guardó silencio, con la mirada fija en el pequeño nudo de la madera de la mesa, con los dedos crispados por los nervios de no querer hablar en voz alta. El peso de la conversación de la noche anterior aún pesaba entre ellos. Que había alguien ahí fuera que decía ser de la familia, un extraño que cargaba con el pasado del que intentaba escapar. As finalmente rompió el silencio. «No tienes que decir mucho. Solo conócela. Escucha lo que tiene que decir». Tommy asintió lentamente pero nunca levantó la vista. Una hora después, las ruedas del carro crujieron sobre la nieve endurecida y la figura del día anterior bajó del asiento. Iba envuelta en un chal verde descolorido, apretando los dedos alrededor de una pequeña cartera. Sus botas crujían sobre la nieve al acercarse, cada paso más lento que el anterior. Se llamaba Mabel. Se presentó de nuevo en voz baja, con la voz temblorosa, y Tommy la observó, inmóvil. Se sentaron uno frente al otro a la mesa. Mabel mantenía las manos cruzadas sobre el regazo, hablando con suavidad, como una mujer que teme que la más mínima palabra incorrecta pueda destrozar algo irreparable. «¿Te pareces a ella?», dijo finalmente. Ruth. Era testaruda. Ría con facilidad, y aún más con ganas de pelear. Tommy parpadeó pero no dijo nada. «Te amaba, Shabash», continuó Mabel. «Hiciera lo que hiciera, te amaba. Creo que pensó que correr te mantendría a salvo». Siguió una larga pausa, llena únicamente por el tic-tac del reloj de pared. La voz de Tommy sonó baja y lenta. «¿Dónde está ahora?». Mabel no respondió de inmediato. Le temblaba la barbilla. «No lo sé. Esperaba que estuviera contigo. Pero cuando me enteré del hombre que te lastimó, y que Ruth no estaba con él». Se le quebró la voz. «Lo sabía». Tommy apretó los puños. Dijo que se fue. As observó al niño atentamente. «¿Qué más dijo?». «Que estaba cansada de mí. Que hablaba demasiado alto, demasiado. Se fue en la noche. Pensé que tal vez sí». Mabel negó con la cabeza con fuerza. «Ella jamás te habría dejado así». Él mintió. Nos mintió a todos. Tommy finalmente levantó la vista, con los ojos vidriosos. «¿Estás mintiendo?». La voz de Mabel se quebró. «No, lo juro. Debí haber luchado más para encontrarte. Nunca debí haberla dejado ir». Se puso de pie. «¿Quiere un minuto?». Tommy asintió, y Mabel le dirigió una mirada agradecida a As al salir. La nieve había empezado a caer de nuevo, copos suaves y constantes que giraban como ceniza en el aire matutino. La miró fijamente, con el corazón oprimido por algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentimiento de protección. Miedo. Esperanza. Dentro, las dos voces murmuraban en voz baja. Cuando As regresó, 20 minutos después, Tommy seguía en la mesa, con los ojos enrojecidos, pero con los hombros más ligeros. Mabel estaba de pie junto al fuego, con el chal ceñido al cuerpo. «No me lo llevo»,
dijo rápidamente, mirando hacia los ojos. Sé que no tengo derecho a aparecer y creer que puedo arreglar lo que dejé que se rompiera. Pero me gustaría visitarlo. Llevarle cartas. Si quiere. As miró a Tommy, quien asintió levemente. Eres bienvenido aquí, dijo As. Siempre y cuando seas amable. Mabel parpadeó con fuerza y asintió. Gracias. Se fue poco después, con la nieve siguiendo su carreta como un velo tras ella. Cuando desapareció tras la cresta, Tommy dejó escapar un largo suspiro y regresó adentro. ¿Está bien?, preguntó Ash. Creo que sí, dijo Tommy. Luego, más suave, añadió, no la recuerdo. Está bien. Pero yo quiero. A Ash le dolía el pecho. No pasa nada. Los días volvieron a su ritmo. Quehaceres, comidas, tardes tranquilas junto al fuego. Pero algo había cambiado en Tommy. Hizo más preguntas, empezó a escribir en un cuaderno desgastado que Ash le encontró. Una noche, le enseñó a Ash un dibujo de su madre, solo un boceto de memoria, pero los trazos eran precisos, la sonrisa, insegura y suave. Tenía el pelo largo, dijo. Creo. Ash sonrió. Estaría orgullosa de ti. Tommy no respondió, pero su sonrisa dijo suficiente. Pero la paz, en el mundo de Asteller, nunca duró mucho. 2 semanas después, los problemas volvieron. Ash había ido al pueblo a comprar provisiones. Dejó a Tommy con un vecino, el señor Downing, que vivía a unos 400 metros al este con su esposa y sus cabras. Era solo por un día, pero al anochecer, Ash no había regresado. Y Tommy, sentado en el porche con el viejo sabueso del señor Downing, oyó cascos. Los rápidos. Un jinete llegó galopando por el sendero, abriéndose paso entre la nieve y el hielo como si lo persiguiera el mismísimo diablo. No aminoró la marcha hasta llegar al porche. ¿Dónde estás?, ladró el hombre. Tommy se puso de pie. Está en la ciudad. Dile que Lyle Cooper no está. Y pregunta por el chico. El corazón de Tommy tartamudeó. El hombre escupió en el suelo y se marchó. El señor Downing salió justo a tiempo para ver cómo el rastro de polvo desaparecía. ¿Lo conoces?, preguntó. Tommy meneó la cabeza lentamente, pero su rostro estaba pálido. He oído el nombre. Ash no regresó hasta tarde, con el sombrero cubierto de nieve y la carreta cargada. Tommy no esperó. Salió corriendo a su encuentro, con la voz aguda y presa del pánico. Alguien vino. Dijo un nombre, Lyle Cooper. El rostro de Ash se convirtió en piedra. Soltó las riendas, saltó del carro y puso las manos firmemente sobre los hombros del niño. Seguro. Dijo que estaba preguntando por mí. Ash se giró y miró fijamente el camino como si pudiera ver al hombre todavía cabalgando. Adentro, dijo. Ahora. A la mañana siguiente, Ash volvió al pueblo, esta vez no por provisiones. Regresó con noticias que le pusieron los nervios de punta a Tommy. Lyle Cooper había sido puesto en libertad bajo fianza. No se le imputaron cargos. Nadie testificó. Anoche estuvo en el bar, haciendo preguntas. Fanfarneando. Dijo que obtendría lo que es suyo, murmuró Ash, caminando de un lado a otro. Tommy no habló, pero sus puños se cerraron a sus costados. Nos iremos si es necesario, dijo Ash. No voy a dejar que se acerque a ti. Tommy levantó la vista, silencioso pero con claridad. No me va a rescatar. No lo permitiré. Ash hizo una pausa. No deberías tener que protegerte. Siempre lo tuve que hacer, dijo Tommy. Hasta ahora. Ash se arrodilló frente a él. Ya no estás solo. Nunca más. Esa noche, Ash no durmió. Se sentó en el porche con un rifle en el regazo, el frío le mordía la piel y el aliento le nublaba el aire. Y cuando el búho cantó, poco después de la medianoche, él no se inmutó. Dentro, Tommy durmió profundamente, por primera vez en mucho tiempo. Pero allí afuera, entre los árboles, algo se movió. La siguiente tormenta estaba más cerca de lo que pensaban. Esa noche nevó con fuerza, golpeando el techo como puños llenos de hielo. El viento chirriaba por la chimenea, haciendo vibrar las contraventanas y aullando por las grietas como un coro de lobos. Pero Asteller no se movió de su sitio en el porche. El rifle yacía sobre su regazo, intacto pero no olvidado, y sus botas estaban clavadas a las tablas como si pertenecieran allí. Cada crujido de una rama le hacía parpadear. Cada sombra le detenía la respiración. Pero no pasó nada. No esa noche. La mañana amaneció lenta y gris. El viento había amainado y un denso silencio cubría la tierra, demasiado quieto, como si el aire estuviera esperando a ser interrumpido. Ash entró,
se sacudió la nieve del abrigo y encontró a Tommy aún dormido en el catre cerca de la chimenea, acurrucado entre las mantas como si se aferrara a la paz. As no lo despertó. Simplemente alimentó el fuego, se lavó las manos en la palangana y se sirvió una taza de café que se había enfriado en la cafetera hacía horas. Estaba cansado. Pero no era el tipo de cansancio que el sueño podía curar. Era el tipo de cansancio que vivía en lo más profundo de su ser, en la memoria. El que venía de esperar a que el mundo se derrumbara. Tommy se despertó un poco antes de que la luz del amanecer llegara a la ventana. Se incorporó lentamente, frotándose los ojos para despejarse y mirando a su alrededor, comprobando instintivamente que el mundo no se hubiera movido mientras descansaba. Cuando su mirada se posó en As junto al fuego, algo en sus hombros se suavizó. El chico no dijo nada, solo asintió. Un silencioso agradecimiento. As tomó el plato de la mesa. Había apartado una rebanada de pan y un huevo cocido. Come, dijo, sin dureza ni suavidad. Simplemente firme. Tenemos trabajo. Tommy comía en silencio, masticando lentamente y con la mirada fija en la puerta de vez en cuando. ¿Crees que vendrá hoy?, preguntó finalmente. As no mintió. Podría ser. ¿Y luego qué? As se levantó, estiró la espalda con un gruñido silencioso y se giró para encarar al chico. Entonces nos encargamos nosotros. Tommy bajó la mirada al suelo. ¿Te refieres a pelear? As asintió. Si no nos da opción. Las palabras pesaban entre ellos. A media mañana, las tareas estaban hechas, pero As se quedó cerca de la casa. Ensilló el caballo, pero no montó. Engrasó las bisagras de la puerta del granero y revisó las cerraduras de las ventanas. Tommy lo observaba todo, memorizándolo como un estudiante que se prepara para un examen que nunca quiso hacer. Esa tarde alguien llamó a la puerta. No es difícil. No es urgente. Solo 3 golpes lentos en la puerta. As se congeló. La mano de Tommy fue a la nuca. As le hizo un gesto para que se hiciera a un lado, con el rifle en la mano, y abrió la puerta. No fue Lyle Cooper. Era el sheriff. El sheriff Harden era un hombre corpulento con un rostro que siempre parecía entre preocupado y desconfiado. Sostenía el sombrero en las manos y parecía incómodo en el porche de As. ¿Te importa si entro?, preguntó. As abrió la puerta más ampliamente sin decir palabra. Una vez dentro, el sheriff examinó el espacio de un vistazo y notó que Tommy estaba de pie detrás de la mesa, con el rifle apoyado junto a la puerta. Escuché que Cooper vino a preguntar por el niño, dijo el sheriff, mirando a Tommy. Lo hizo, confirmó As. El sheriff suspiró. Esperaba que lo dejara así. El problema es que la ley ya no tiene mucho con qué retenerlo. Él no vendrá aquí, dijo As. Esa es la cuestión, dijo Harden con cautela. Dice que el niño es suyo. Dice que la madre lo abandonó y que él lo acogió como si fuera suyo. As apretó la mandíbula. Lo golpeó casi hasta la muerte. Lo dejó mendigando en la calle. Lo sé, dijo el sheriff rápidamente. No me creo ni una palabra de su historia. Pero el tribunal podría creerlo. Ahora tiene dinero. Patros Senator Race. Hombres que hablarán por él. Y tú, miró a su alrededor. Haciendo una pausa, solo eres un ranchero. As se cruzó de brazos. Un ranchero que alimenta al niño, lo protege y no le pone la mano encima. El sheriff asintió. Y lo diré si llega el momento. Pero ten cuidado, Ash. Hombres como Cooper, cuando no consiguen lo que quieren legalmente, buscan otras opciones. As no respondió. No tenía por qué hacerlo. El sheriff salió de nuevo y se puso los guantes. Pasaré a caballo de vez en cuando. Estén atentos. Ash sintió brevemente. Mientras el sheriff montaba y se alejaba, Tommy salió al porche. ¿Vendrá? ¿No?, preguntó el niño. As lo miró fijamente. Sí, pero no ganará. Durante días, fue cuestión de esperar. Cada amanecer traía una nueva pregunta. ¿Aparecería Cooper? ¿Intentaría por la puerta principal o por la trasera? ¿Llevaría hombres? ¿Vendría de noche? Tommy empezó a dormir con las botas puestas. As no dijo nada, pero se dio cuenta. Una tarde, justo antes del anochecer, mientras As y Tommy estaban en el establo cuidando a un ternero terco, oyeron el eco lejano de unos cascos. No repitos. No de carrera. Solo constantes. As se puso de pie, con la mano en la horca, y miró a Tommy a los ojos. «Quédate aquí», dijo. Tommy no se movió. As salió. Se acercaron 3 jinetes. El del medio llevaba un abrigo oscuro y una sonrisa de suficiencia. Era Lyle Cooper. «Vaya, vaya», gritó mientras frenaba su caballo. «¡Qué acogedor!». As ni se inmutó.
No eres bienvenido aquí. Ya me lo imaginaba. Lyle desmontó, lento y pausado, con las botas crujiendo en la nieve. Su mirada era penetrante y vacía. Pero mira, ese chico de tu granero es mío. No, no lo es. Lyle se rió. ¿Crees que puedes quedártelo? ¿Que eres su padre ahora? Soy el hombre que lo encontró sangrando en la calle, dijo As, dando un paso al frente. El hombre que le dio refugio. Comida. Seguridad. La sonrisa de Lyle se torció. Piensas tenerlo como mascota. Le estoy dando lo que tú nunca pudiste. Los ojos de Lyle brillaron con algo más oscuro que la ira, algo más cruel. Eres un estúpido si crees que esto termina con palabras. La mandíbula de As se tensó. Pruébalo. Tras él, oyó el crujido de la puerta del granero al abrirse. Tommy salió con el rifle en la mano. Sin apuntar, sin amenazar. Simplemente lo sostenía. Lyle volvió su mirada hacia el chico. Mira eso. Ya está grandecito. Con un arma en la mano. ¿Eso es lo que le enseñaste, ranchero? Le enseño a no acobardarse, dijo As. Lyle escupió en la nieve. Te arrepentirás de esto. Quizás, respondió As. Pero no me arrepentiré de haberlo salvado. Lyle volvió a subir a su caballo, mirando a los dos hombres que lo acompañaban. Vámonos. Por ahora. Se marcharon sin decir una palabra más, pero sabía que no había terminado. Hombres como Cooper no fanfarroneaban. Daban vueltas. Esperaban el momento de debilidad. Y cuando llegó, atacaron. Esa noche, As y Tommy fortificaron la casa. Tapiaron las ventanas. Llevaron provisiones al sótano. Cargaron todos los rifles y revólveres. No porque quisieran pelea, sino para que no los pillaran desprevenidos. As se sentó a la mesa, engrasando su rifle, mientras Tommy pelaba patatas lenta y metódicamente. Si regresa, dijo Tommy, y tengo una oportunidad, ¿la aprovecho? As levantó la vista. Solo si quiere hacernos daño. Tommy es sencillo. Lo hará. As no discutió. Sabía que la voz del chico era sincera. Más tarde esa noche, As se arrodilló junto a su cama y susurró una oración que no había dicho en años. Por fuerza. Por paz. Por el coraje para hacer lo que debía hacer. Tommy también estaba sentado junto al fuego con una manta doblada en el regazo, cabizbajo. Sus labios se movían en silencio, y por primera vez, As vio al chico no como alguien roto, sino como alguien que lo intentaba, tratando de creer en algo de nuevo. La tormenta afuera rugió más fuerte. Dentro, esperaban. El viento arreció poco después de la medianoche, cortante y gélido, al raspar los cristales de las ventanas. Pero no fue el viento lo que despertó a Asteyer. Fue el silencio que se escondía tras él, la pausa antinatural en el ritmo de la tormenta, como si algo se hubiera interpuesto entre las ráfagas y hubiera contenido la respiración. Se levantó de la cama sin hacer ruido, descalzo, con el rifle en la mano. Le crujieron las articulaciones, pero se movía como un hombre 30 años más joven, impulsado por el instinto, no por el pensamiento. En la sala principal, Tommy ya estaba despierto, con los ojos abiertos y la manta aún sobre los hombros. El chico no habló. Solo señaló hacia la pared del fondo, donde la luz del fuego parpadeaba de forma diferente. Las sombras no se movían así sin compañía. As asintió lentamente y señaló hacia la puerta del sótano. Tommy no discutió. Desapareció abajo, con paso suave y el corazón latiéndole con fuerza. As contó hasta 10. Luego hasta 20. Esta vez no llamaron. Solo el crujido agudo de una tabla al partirse cerca de la parte trasera. As se movió con el rifle en alto, rodeando la mesa, con el oído atento al aullido del viento. Entonces, otro ruido, más suave, como el de un aliento contra un cristal. Se giró justo cuando la ventana trasera se rompió hacia adentro. Le siguió una bota, luego otra. Un hombre entró rodando, con el rostro oculto bajo una gruesa bufanda y la escopeta en la mano. As no esperó. Apretó el gatillo. El disparo resonó por la cabina como un cañón. El hombre gritó y dejó caer el arma, agarrándose la pierna mientras la sangre empapaba las tablas. Pero antes de que As pudiera disparar de nuevo, una segunda figura apareció detrás de la primera, más grande y rápida. Chokeran. El rifle salió volando por el suelo. Puños afilados y castigadores se estrellaron contra las costillas de As. Gruñó, pero se mantuvo en pie, agarró al hombre por el abrigo y lo estrelló contra la pared. «Vayan a buscarlo», gritó alguien desde afuera. As no sabía cuántos eran, pero el sonido de cascos y botas crujiendo en la nieve le dijo que ya era suficiente. Esto no era una advertencia. Esto fue una redada. Abajo, en el sótano,
Tommy se agazapó tras un barril de avena seca, con los puños apretados alrededor de la pistola que Ash le había dado días atrás. Podía oír los golpes sordos, el crujido de los muebles, el grito de voces extrañas. Respiró entre dientes, tratando de calmarse, tal como le había enseñado Ash. No aprietes el gatillo a menos que estés seguro. Arriba, Ash había logrado tirar al segundo hombre al suelo, sujetándolo lo suficiente como para recuperar el rifle. Pero para entonces, la puerta principal explotó hacia adentro. 2 hombres más irrumpieron en el interior. Ash se apoyó contra la chimenea, con el rifle en alto. No lo hagas, advirtió. El primer hombre se detuvo, dudó, pero el segundo no fue tan sabio. Se precipitó hacia adelante. Ash disparó. La bala impactó al hombre de lleno en el pecho, quien cayó al instante. La habitación se llenó de humo, y la luz del fuego proyectaba sombras grotescas sobre las paredes. El tercer hombre no se resistió. Se dio la vuelta y echó a correr, arrastrando al herido del brazo, gritando algo como, demasiado calor. No vale la pena por el chico. Ash avanzó 2 pasos y se detuvo. Afuera, oyó caballos. Sillas de montar crujiendo. Entonces, suficiente. La voz lo congeló todo. Venía de la puerta. Frío, tranquilo, lleno de veneno. Lily Cooper entró en la cabaña como si el terreno en el que se alzaba le perteneciera. Sin bufanda. Sin abrigo. Solo un revólver en una mano y una mirada vacía como el polvo de una tumba. Te lo dije, dijo en voz baja, con la voz apenas audible por encima del viento. Esto no acabaría limpio. Ash no bajó el rifle. Enviaste a 4 hombres a matar a un niño. La Lady o la cabeza. Los envié a recuperar lo que es mío. Él nunca fue tuyo. ¿No? La mirada de Lily se desvió hacia la sangre en el suelo. ¿Entonces por qué sangras por él? Ash no respondió. No hacía falta. Lyle levantó su arma. Y entonces fue cuando se oyó el disparo, desde el sótano. La tabla del suelo justo detrás de Lyle estalló en astillas. La bala le rozó la columna por 1 centímetro. Se tambaleó hacia adelante, aturdido. Ash no dudó. Disparó. Lyle cayó con fuerza. El mundo volvió a quedar en silencio, salvo por el lento silbido del fuego y el goteo de la nieve derretida desde las ventanas rotas. Ash se quedó quieto, respirando con dificultad, luego se giró hacia la puerta del sótano. Tommy emergió lentamente, pistola en mano, con el rostro pálido y demacrado. Le temblaban las rodillas a cada paso, pero no se cayó. Todavía no. Ash se arrodilló a su lado, tomó la pistola y puso una mano firme sobre el hombro del niño. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo. Tommy no respondió. Tenía la mirada fija en el hombre que yacía inmóvil junto a la chimenea. Le apuntaba a la pierna, susurró. Ash Asensio. Le diste una oportunidad. Es más de lo que él te dio a ti. Afuera, el viento empezó a amainar. Enterraron a los muertos antes del amanecer. Ash no rezó, no porque no creyera, sino porque no estaba seguro de que lo merecieran. Tommy estuvo a su lado todo el tiempo, con las manos apretadas y la mandíbula apretada. Cuando se colocó la última piedra, Ash dijo en voz baja, no volverán. Tommy levantó la vista. ¿Estás seguro? Vinieron a acabar con esto. Y nosotros lo acabamos primero. Durante los días siguientes, la cabaña permaneció en silencio. Ash arregló él mismo la ventana rota e incluso reemplazó la puerta por una del viejo granero. No habló mucho. Tommy tampoco. Pero el silencio ya no era pesado como antes. Era cansado. Merecido. Entonces, una mañana, Tommy encontró algo junto a la pila de leña. I sob. Sin nombre. Solo un sello de lacre y una carta doblada dentro. Ash lo leyó en voz alta. Para Asteyer y el niño, cuyo coraje encendió un fuego que muchos dejaron morir. Hiciste lo que ningún agente de la ley se atrevió. El pueblo lo sabe. Ya no estás solo. No había ninguna firma. Pero desde ese día, cuando Ash fue al pueblo a buscar provisiones, la gente asintió. Se quitó el sombrero. El panadero le dio a Tommy un panecillo extra. El herrero se ofreció a arreglar el arado roto gratis. Algo había cambiado. Tommy lo notó sobre todo. La forma en que la gente ya no lo ignoraba. La forma en que la señora Jardín le puso un frasco de mermelada en las manos y le dijo, «Eres valiente, hijo». Como si significara algo. Ash también lo vio, aunque nunca dijo una palabra. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche, viendo la puesta del sol tras los pinos, Tommy se volvió hacia Ash. ¿Y ahora qué? Ash dio un sorbo a su café. Ahora sí que vivimos. Tommy guardó silencio un momento.
¿Alguna vez has pensado en, no sé, en conseguir a alguien que ayude? Arqueó una ceja. ¿Cómo qué? ¿Un peón de rancho? No. Como un profesor. Para mí. O quizás, un cocinero. Alguien que sea bueno con la masa madre. Rió. Un sonido seco y sorprendido que le hizo sentir bien en la garganta. ¿Estás haciendo una lista? Tommy sonrió. Tal vez. Se quedaron así un buen rato. Las sombras se extendieron. Las estrellas cobraron vida. Y por primera vez en mucho tiempo, nada las perseguía. Solo el futuro. Lo que sea que contuviera. La calidez de la primavera fue suave al llegar. Más suave de lo que As y Tommy esperaban después de la tormenta que lo había cambiado todo. La nieve dio paso al barro, luego a zonas verdes, y los árboles brotaron como si finalmente tuvieran la valentía de creer que el invierno había pasado. La tierra tenía una forma de sanar, silenciosa y sin previo aviso. As lo comprendía. La había estado observando toda su vida. Tommy, sin embargo, no sabía que la curación pudiera ser así, lenta y paciente, compuesta de mañanas sin miedo y noches de sueño profundo. Despertó sin pestañear. Comió sin mirar atrás. Los moretones que llevaba bajo la piel, los que no se veían, también empezaban a desaparecer. No porque alguien le dijera que fuera fuerte, sino porque alguien había decidido protegerlo. Seguía sin decir mucho. Pero el niño había aprendido que el silencio también podía ser un gesto de bondad. Un día, mientras arreglaba el poste partido de la cerca cerca del pasto del este, As le entregó el martillo a Tommy y lo observó trabajar sin decir palabra. Las manos del chico ya no eran tan torpes. Sabía dónde agarrar, cómo clavar un clavo sin doblarlo. As asintió en señal de aprobación, pero no lo dijo en voz alta. Tommy lo notó de todos modos. La forma en que As se quedó a su lado un poco más de lo habitual, la forma en que no le devolvió la herramienta de inmediato, significaba más de lo que una docena de cumplidos podrían. Más tarde, de regreso a la cabaña, Tommy estaba a la puerta con un libro medio roto en la mano, con las páginas desgastadas y descoloridas. ¿Alguna vez leíste esto?, preguntó. As levantó la vista de la olla. Solía. Tommy lo abrió con cuidado. Las páginas no me dicen mucho. As removió el avispero. Eso es porque no se escribieron para que tuvieran sentido de inmediato. Hay que vivir un poco antes de que se te queden grabados en la memoria. Tommy volvió a mirar las palabras. Se trata del perdón. La mano de As se detuvo. Algunas partes. ¿Alguna vez lo perdonaste?, preguntó el niño suavemente, sin nombrar a Lyle, pero sin necesidad de hacerlo. As no respondió durante un buen rato. Luego dijo, dejé de cargarlo. Ya casi está. El niño pensó en eso. Esa noche, mientras el fuego ardía bajo y el viento se filtraba suavemente por la chimenea, As encontró un pequeño bulto envuelto en una tela roja descolorida junto a su cama. Dentro estaba la pistola que Tommy había usado, pulida y limpia, con una nota: ya no la necesito. Te tengo. As no lo demostró, pero esa noche se sentó un poco más erguido. Guardó el paquete en su baúl con el cuidado que solía reservar para fotografías antiguas y el relicario de su difunta esposa. Pero la paz nunca dura mucho en el oeste. 3 semanas después de la última helada, llegó una carta por correo. La letra era firme y formal. En el interior, un nombre destacaba: Josephine Merrell, una mujer del pueblo minero al otro lado de la colina. Una viuda, decía la carta, que había perdido su casa recientemente en un incendio y buscaba trabajo. Había oído que hasta ayer podría necesitar ayuda en el rancho, sobre todo con un niño que criar. As sostuvo el papel por un largo tiempo. Tommy lo leyó 2 veces. Luego miró a As, inseguro. No necesitamos a nadie, dijo el chico rápidamente. Estamos bien. As dobló la carta. Quizás. Pero ayudar no es una debilidad. Tommy frunció el ceño. Intentará cambiar las cosas. Tal vez necesitemos cambiar algunas cosas. Discutieron durante 2 días en voz baja y con frases cortas. Tommy no quería que otro adulto lo vigilara, le hiciera preguntas y decidiera cosas. Ya había tenido demasiadas, y ninguna le había sentado bien. As lo comprendía, pero también sabía que el camino por delante era largo. El niño necesitaba más que solo seguridad. Necesitaba enseñanza, cuidado y guía que As, a pesar de toda su paciencia, no siempre podía darle. Así que, una mañana temprano, sin decirle nada a Tommy, As ensilló su caballo y cabalgó hacia el este. El viaje fue largo y constante, con el aire cargado de polvo y cantos de pájaros. Encontró a Josephine Merrell viviendo en una habitación prestada detrás de la capilla del pueblo,
ayudando a la esposa del predicador a cuidar huérfanos y remendando pantalones rotos a cambio de comida. Tenía 33 años, era alta y erguida, con ojos que habían visto demasiado y, sin embargo, aún albergaban algo de bondad. No busco que me salven, le dijo a sin rodeos. Bien, respondió. No busco salvarlo. Ella hizo preguntas sobre el rancho, el niño, qué tipo de trabajo esperaba que hiciera. Respondió a cada una con claridad. No le vendía un sueño. Le ofrecía un lugar. Un nuevo capítulo. Accept. No porque estuviera desesperada, sino porque vio algo en la serena firmeza de As que igualaba el dolor en su propio pecho. Regresaron 2 días después. Tommy estaba cortando leña y casi dejó caer el hacha cuando vio la carreta. Josefina fue la primera en dimitir. Tommy se quedó mirando. Luego miró a As, traicionado. Ni siquiera me preguntaste. As se puso a su lado. No, pero pedí por los dos. Tommy no habló con ninguno de ellos esa noche. Josephine no intentó conquistarlo. Limpió la cocina, remendó una cortina rota y preparó un guiso que, según admitió As, sabía mejor que el suyo. Guardó sus cosas en la habitación de invitados y colgó un rosario sobre la puerta sin dar explicaciones. As se dio cuenta. Tommy también. Durante la semana siguiente, la vida se acomodó torpemente en su nueva forma. Josephine no mamaba a Tommy. Le daba tareas a Tommy, pero no lo vigilaba. Leía en voz alta por las noches, no para él, sino para sí misma, dejando que las palabras se dispersaran como humo por los rincones de la habitación. Y Tommy, contra su voluntad, empezó a escuchar. Una tarde, mientras remendaba la correa de una silla de montar, Josefina dijo sin levantar la vista, «¿Me recuerdas a mi sobrino?» Tommy no respondió. Él también era terco, añadió. Tommy la miró. Lo logró. Las manos de Josefina se detuvieron. No. El silencio que siguió no fue pesado. Fue honesto. A partir de ahí las cosas cambiaron. Tommy empezó a poner la mesa sin que nadie se lo pidiera. Ayudó a Josefina a llevar la ropa al tendedero y la observaba mientras amasaba. Una mañana, le preguntó si le enseñaría a escribir mejor su nombre. Ella sonrió, pero no lo elogió. Solo dijo, «Trae la tiza». As lo observó todo en silencio. Como un niño herido y una mujer curtida comenzaron a llenar los vacíos dejados por tanta pérdida. No porque reemplazaran lo perdido, sino porque se ofrecieron mutuamente algo nuevo. Luego llegó la carta del condado. Sello oficial. Lenguaje legal. Una citación. As lo leyó 2 veces. Luego se lo entregó a Josephine. El hermano de Lyle Cooper dijo simplemente, «Estoy presentando una demanda de custodia». Josefina frunció el ceño. «¿Por qué?» Dice la familia del chico. «Quieren que lo saquen». Tommy se quedó en la puerta, con el corazón en la garganta. «No», dijo. «No pueden». As dobló la carta. «Lo están intentando». Esa noche, Josephine se sentó con Tommy mientras As cabalgaba hacia el pueblo para hablar con el sheriff. Dejó que el chico hablara. Que se enfureciera, llorara, discutiera. Cuando terminó, le echó el pelo hacia atrás y le dijo en voz baja, «A veces el mundo intenta destruir lo que Dios está remendando». Tommy la miró con los ojos enrojecidos. «Te cuidaros». Josephine le tomó la mano. «Si me sacan a rastras, clavaré las uñas en el suelo». Se rió entre lágrimas. La fecha del juicio se fijó para una semana más tarde. As sabía lo que se avecinaba. Testimonios. Desafíos. Palabras como guardián y apto para criar. Hombres trajeados que nunca habían criado nada más que papel. Pero también sabía una cosa con certeza. Ese chico no iría a ninguna parte. No mientras respirara. As nunca había estado dentro de un juzgado. Había pasado por delante cientos de veces. Había acarreado ganado por allí. Había visto a hombres ir y venir con el peso de la ley sobre sus hombros. Pero nunca había tenido motivos para cruzar esas puertas él mismo. Hasta ahora. El edificio parecía demasiado limpio, demasiado pulido. Sus columnas de piedra parecían talladas en un mundo al que no pertenecía. Un mundo que hablaba con papeles y firmas en lugar de sudor y suciedad. Tommy caminaba a su lado, tieso con la camisa del domingo que Josephine había planchado 3 veces. Llevaba el pelo peinado, la cara en carne viva, y aunque su pequeña mano no se acercó a la de As, la tenía lo suficientemente cerca como para que la tomara si era necesario. Josephine lo seguía, con la barbilla en alto y la mirada penetrante bajo su sombrero. Dentro, el aire olía a tinta y papel. El juez estaba sentado tras un amplio escritorio, elevado sobre los demás, con las gafas bien ajustadas a la nariz.
A un lado estaba el señor Edwin Cooper, el hermano mayor de Lyle, vestido con ropa de ciudad demasiado elegante para su boca. Tenía ese tipo de rostro que parecía presumido incluso en silencio, un bigote perfectamente curvado y unas manos que no habían trabajado duro en años. Su señoría, comenzó Edwin con voz untuosa, mi hermano quizá no fuera perfecto, pero era de sangre. Y cuando falleció, sus derechos pasaron a mí. Ese niño pertenece a sus parientes. As no dijo nada. Se mantuvo erguido, con el sombrero en la mano y la mandíbula apretada, mientras Edwin exhibía el certificado de nacimiento del niño, una pila de cartas y una fotografía que As nunca había visto. ¿Sabe este hombre?, dijo Edwin, señalando a As, ¿siquiera leer? ¿Tiene los medios para criar a un niño, educarlo, darle un futuro digno? Josephine dio un paso adelante antes de que el juez pudiera responder. Él hizo más por ese niño en 3 meses de lo que sus parientes hicieron en toda su vida, dijo. El juez arqueó una ceja. ¿Y ustedes? Una mujer que enterró a su propio esposo y a sus 2 hijos. Sé lo que es el abandono. Y también sé lo que es el amor. Y ese hombre, señaló a As, ha amado a ese niño como si fuera suyo. No con palabras, con hechos. El juez se recostó y juntó los dedos. Señor Teller, no ha dicho mucho. As se aclaró la garganta. No era hombre de palabras. Sus palabras eran forjadas como el hierro, lentas, moldeadas por el calor. No soy de la sangre de Tommy, empezó. Pero sé lo que es perder a tu gente. Sé lo que es despertar con miedo, comer en silencio, dormir con un ojo abierto. Vi todo eso en el día que lo encontré en la calle, y veo en qué se ha convertido ahora. No solo está alimentado. No solo está vestido. Está vivo. Miró al niño. Y si le pregunta, su señoría, le dirá claramente con quién quiere quedarse. No es mi voz la que debería resonar más aquí. Es la suya. Todas las miradas se volvieron hacia Tommy. El niño dio un paso adelante, con manos temblorosas, pero su voz salió fuerte. Ya no me dan miedo los rincones oscuros. No sobresalto cuando se cierran las puertas. Duermo sin pestañear. El señor As no me pidió nada más que ser yo mismo. Nunca me pegó. Nunca me gritó. Escucha. Y reza conmigo. Se le hizo un nudo en la garganta, pero siguió adelante. No quiero ir con ese hombre, dijo, señalando a Edwin. Nunca me ha mirado, ni una sola vez. Ahora me desea porque no le gusta la idea de que alguien más me posea. Pero no soy alguien a quien se pueda conquistar. Soy alguien a quien se pueda amar. La sala contuvo la respiración. El juez se quitó las gafas, las limpió con un paño y guardó silencio durante un buen rato. Luego se inclinó hacia adelante. Este tribunal falla a favor de As Teller. Se le concede la tutela legal. Se desestima el caso. As no se movió. No respiró hasta que Tommy se giró y lo abrazó, con la cara hundida en el abrigo del hombre. Solo entonces algo en su interior se desmoronó, lo justo para que apoyara una mano en la espalda del chico y dijera, vámonos a casa. Edwin, furioso, salió de la sala furioso sin decir una palabra más. Sus botas resonaban en el suelo de mármol como el sonido de un hombre amargado que se aleja de todo lo que creía merecer. El viaje de regreso fue tranquilo. Josephine iba delante en la carreta. As dejó que Tommy se sentara a su lado, con el rostro del niño vuelto hacia el sol y los ojos cerrados, como si estuviera memorizando la sensación de libertad. Pero la paz en Occidente nunca fue gratuita. 2 semanas después, As notó huellas cerca del límite de su terreno. Demasiado profundas, demasiadas. Ruedas de carreta y caballos. Recién descubiertas. Josephine también las vio. Podrían ser viajeros, sugirió. As negó con la cabeza. No tan lejos. Esa noche, los perros ladraron. As salió por la puerta antes del segundo aullido, escopeta en mano. Josephine jaló a Tommy detrás de la estufa, agarrándolo por los hombros, susurrando oraciones con voz tensa. 3 hombres estaban cerca del granero, con linternas balanceándose y rostros medio iluminados. Uno dio un paso adelante, Edwin. Puede que el tribunal se haya pronunciado, pero la sangre corre más espesa que los fallos, dijo. Estás invadiendo una propiedad, respondió As. Tomo lo que es mío. No, no lo eres. As no levantó el arma. No hacía falta. Su postura lo decía todo. ¿Crees que puedes detenerme, ciego imbécil? Gruñó Edwin. Tengo hombres. Tengo medios. Tú no eres más que polvo y callos. Soy la tierra que hace crecer las cosas, dijo As. Tú solo eres el polvo que se lleva el viento. Edwin levantó una mano. Los otros hombres se movieron.
Entonces se oyó un crujido. Josefina, desde la ventana, había disparado un tiro de advertencia al aire. «Tengo otra», dijo con voz firme. «La próxima no volará». Los hombres dudaron. As no parpadeó. Tommy apareció junto a Josephine, sosteniendo el viejo rifle que As le había regalado meses atrás. Le temblaba en las manos, pero no echó a correr. «Ahora somos una familia», dijo en voz alta. «Si quieres romper eso, tendrás que pasar por encima de todos nosotros». Eso fue suficiente. Los hombres retrocedieron. Edwin gruñó algo demasiado bajo para oírlo. Luego se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, con los demás siguiéndolo. No regresaron. Más tarde, As se sentó en el porche, Josephine a su lado, su mano descansando cerca pero sin tocarla de él. «¿Crees que lo intentarán de nuevo?», preguntó. «Quizás», dijo. «Pero estaremos listos». Las estrellas arriba eran nítidas y el cielo estaba muy abierto. Tommy se sentó en el escalón de abajo, mirando la noche. «¿Lo decías en serio?», preguntó suavemente. «¿Qué quieres decir?» «Que somos una familia». As no habló de inmediato. Luego se acercó y le revolvió el pelo. «¡Hais!». La mano de Josephine rozó la suya. Esta vez, él no se apartó. Eran tres almas unidas por el dolor, cosidas por el cariño, fortalecidas por la oración. No eran perfectas, pero eran suficientes. El verano llegó rápido ese año. Las colinas reverdecieron pronto, los arroyos corrían caudalosos y los campos que antes parecían campos de polvo ahora brillaban dorados bajo el sol. Fue como si Dios hubiera puesto su mano en la tierra y hubiera dicho: «Ahora volverá a crecer». El rancho, una vez tranquilo y embrujado por el eco del dolor de un hombre, ahora respiraba con nueva vida. Animales, risas, oraciones antes de las comidas y el ritmo constante de la pertenencia. As caminaba más despacio ahora, no porque el cuerpo le fallara, sino porque no tenía prisa. Los pasos de Tommy lo acompañaban casi todos los días, más ligeros, más rápidos, siempre llenos de preguntas. Y Josephine, aunque seguía siendo amable con sus palabras, tenía una forma de llenar las habitaciones con solo estar en ellas. No necesitaba alzar la voz para que la oyeran. Se había acostumbrado a su tarareo por las mañanas mientras amasaba pan o tendía sábanas lavadas. La gente del pueblo empezó a hablar. Susurros en el comercio. Miradas curiosas en la iglesia. Una tarde, el pastor Eddings tomó a As del hombro y le preguntó con una sonrisa: «¿Esa viuda suya ha encontrado su hogar?». As no respondió directamente. Simplemente miró hacia donde Josephine le estaba poniendo un par de botas nuevas a Tommy, agachada y sonriendo, con el pelo suelto del moño que siempre intentaba sujetar. Y luego volvió a mirar al pastor y dijo: «Sí que lo ha hecho». El predicador no volvió a preguntar. A finales de agosto, después de la segunda cosecha de heno, As se despertó temprano, justo cuando el horizonte cambiaba de negro a azul marino. Encendió la estufa y se sirvió 2 tazas de café sin pensarlo. Ella se reunió con él poco después, todavía en bata, con los ojos adormecidos por el sueño. Se sentaron en el porche mientras los pájaros empezaban a cantar. «Tuve una idea», dijo después de un rato. «Ashla Moreau, esperando». Josephine miró hacia el granero. Ese viejo cuarto de costura. El de la ventana rota y sin estantes. ¿Y si lo arreglamos? Lo convertimos en una habitación para Tommy. As asintió. «¿Crees que está listo?» «Creo que lo necesita», dijo. Ya no tiene miedo. El pensamiento se asentó entre ellos como una piedra arrojada al agua. Las ondas se extendieron. Esa noche, se lo dijeron a Tommy. No aplaudió. No sonrió ampliamente. Simplemente se quedó allí sentado un momento, parpadeando rápidamente. Luego susurró: «Puedo elegir el color». As sonrió. «Puedes pintar toda la pared si quieres». Limpiaron la habitación juntos, As, Josephine y Tommy. 3 pares de manos sacando clavos, barriendo el polvo y arreglando grietas. No era solo una habitación en construcción. Era un futuro. Pero la vida no se detuvo. La tierra aún necesitaba cuidados. Las cercas necesitaban reparaciones. Y un día de septiembre, cuando el sol ardía y el ganado se había alejado demasiado, As se encontró a mitad de la loma persiguiendo una puerta rota, con Tommy siguiéndolo en su propio pony. El niño se había vuelto delgado y firme. El miedo había desaparecido de su mirada, reemplazado por una confianza que solo provenía de ser verdaderamente querido. As cabalgó a su lado mientras contemplaban el cañón. La brisa traía aroma a salvia y polvo. «¿Te gusta aquí?», preguntó As. Tommy no dudó. «Es mi hogar». Y durante mucho tiempo, eso fue suficiente.
Pero el cambio no pide permiso. Ese invierno, Josephine enfermó. Empezó con una tos, nada más. Luego, una fiebre que no bajaba. Así hizo lo que pudo: hierbas, tés, oraciones susurradas contra sus nudillos. Se negó a enviarla lejos, incluso cuando el médico se lo recomendó. No se va a morir en la cama de un desconocido, gruñó As. Se queda aquí, con nosotros. Tommy la ayudó, trayendo paños húmedos y leyendo la Biblia en voz alta cuando su voz se debilitaba. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. A veces le apretaba la mano. A veces no. Pero sus ojos nunca perdieron la paz. Ash apenas durmió. Se quedó a su lado, con los dedos entrelazados con los suyos, hasta que la fiebre bajó en una fría mañana de febrero. Su respiración se aquietó y sus ojos, cansados pero lúcidos, se encontraron con los de él. No lloró. Simplemente se inclinó y dijo: «No vuelvas a hacer eso». Ella sonrió. No lo planeaba. La primavera llegó como una bendición. Josephine recuperó las fuerzas poco a poco. El jardín que había empezado floreció. Las gallinas pusieron huevos con regularidad y Tommy plantó una hilera de girasoles junto al porche para que mamá los vea al despertar. Había empezado a llamarla mamá sin preguntarle. Ella nunca lo corrigió. Una noche, justo después de cenar, Tommy estaba lavando los platos y Josephine doblando la ropa cuando salió. Se arrodilló junto al fuego y abrió una cajita. Dentro había un anillo sencillo, de plata, nada del otro mundo. Le temblaban las manos. Josefina miró hacia arriba. Se aclaró la garganta. No tengo poesía. No tengo la forma de hablar de un predicador. Pero sé esto: estaba medio muerto cuando apareciste. Y ahora, no puedo imaginar esta casa sin tus pasos. No puedo imaginar las mañanas sin tu tarareo. No soporto la idea de envejecer sin ti sentada a mi lado. Abrió la caja completamente. Así que te lo pregunto claramente: ¿seguirás siendo mi esposa? Josefina no habló de inmediato. Se acercó, se arrodilló a su lado y le tomó la cara con ambas manos. Fui tuyo en el momento en que hiciste lugar para una mujer rota en tu tranquilo mundo. Se puso el anillo. Se quedaron allí, junto al fuego, mientras el cielo se tornaba dorado sobre ellos. Tommy observaba desde la puerta, sonriendo entre lágrimas. Y aunque aún quedaban dificultades por delante, siempre las había. Hasta ayer, Josephine y Tommy se mantuvieron firmes en ese amor que no era ruidoso ni dramático. Era constante. Resistido. Verdadero. El tipo de cosa que construyes desde cero y a la que te aferras con todas tus fuerzas.